¿Cómo están, queridos amigos? Les saludo con mucho gusto y les invito a disponernos para este día número 8 de nuestra consagración total a Jesús por María. Este momento en el que vamos a comenzar con las oraciones preparatorias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Salve del mar estrella, salve Madre Sagrada de Dios y siempre Virgen, puerta del cielo santa, tomando de Gabriel el ave, Virgen alma, mudando el nombre de Eva, paces divinas trata, la vista restituye, las cadenas desata, todos los males quita, todos los bienes causa. Muéstrate, Madre, y llegue por ti nuestra esperanza, a quien por darnos vida nació de tus entrañas. Entre todas piadosa, Virgen en nuestras almas, libres de culpa, infunde virtud humilde y casta. Vida nos presta pura, camino firme allana, que quien a Jesús llega, eterno gozo alcanza. Al Padre, al Hijo, al Santo Espíritu alabanzas, una a los tres le demos, y siempre eternas gracias. Amén. Ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros. Que tu vida se exprese en nuestra vida para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes y tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina Cristo en nosotros por tu Madre sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para gloria del Padre Celestial. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos las 3 Aves Marías que les he comentado para consagrar a la Virgen. Nuestro tema, nuestra reflexión, que sea ella quien vaya guiando todo este momento de aprendizaje. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día 8. El mundano tiene pan para su perro, pero no para su hermano. Había un hombre rico que se vestía con ropas finísimas y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al cielo junto a Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió: Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida, Lázaro, mientras que Lázaro recibió males. Ahora él encuentra aquí consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo, y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó: Entonces te ruego, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió: No lo harán, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. El mundano tiene pan para su perro, en cambio para su hermano no tiene nada. Propósito: compartir por amor a María nuestros bienes con los necesitados. Reflexión: ten piedad de mí. No sé si ustedes, bueno, de los que son de aquí de Morelia, Michoacán, en la Catedral de Morelia, a un lado de los confesionarios, especialmente de los confesionarios que se encuentran en los laterales cerca del altar, hay un cuadro con letras rojas, tiene un título que se llama así, el título Eternidad. Y ese cuadro comienza a desglosar de una forma pues muy representativa lo que significa la eternidad. Y dice así: Oh eternidad, única digna de atención y única descuidada por la mayoría. Y luego dice: si ni 100 ni 1000 granos de arena convertidos en años bastaría para explicarte lo que es la eternidad. Y agrega: perder la eternidad feliz por un placer pasajero, qué locura. Perder la eternidad feliz por un placer pasajero, qué estupidez. Así lo remarca. Y vaya que sí es una locura perder el cielo solo por un placer pasajero, queridos hijos. Solo por un momento de alegría vana, perder el cielo no vale la pena. No vale la pena, y más en la actualidad que se ha perdido el sentido del pecado. Decía el Papa Benedicto XVI: la crisis más grande en este tiempo es la pérdida del sentido de pecado, que ya no vemos pecado donde lo hay. Es más, hasta hablar de pecado es como algo obsoleto o de burla, de burlarse. Si se dice que es pecado tener relaciones sexuales antes del matrimonio, hay quienes se pueden burlar. Si se dice que es pecado caer en corrupción, darle alguna mordida al tránsito para que no nos multe, se califica a esa persona como tonta. ¿Para qué le diste? ¿O para qué dejaste que te cobrara una multa si podías darle fácilmente para el refresco y quedar libre y te evitarías ir hasta las oficinas y hacer todo el proceso? Sí, pero se nos olvida
que cada error nuestro requiere una restauración, una reparación del daño, y lo que estamos haciendo es nada más tapar nuestros errores, dándole para el refresco a las autoridades. Y cosas así que se van como deformando y que poco a poco nos vamos acostumbrando al pecado, viendo, ya no viendo pecado, mejor dicho, donde lo hay. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de dialogar con alguna persona o personas que están totalmente ajenas a la religión, ajenas totalmente, que tiene años, aunque dicen que son católicos, tienen muchos años que no van a la iglesia. Y ha llegado un momento en el que yo platicando con ellos me han dicho que no tienen pecados. Y cuando pregunto por qué se van a confesar, me dicen que porque van a ser padrinos, pero no dicen porque estoy arrepentido, porque quiero un cambio de vida. Claro que sí hay personas que me han edificado mucho y cuando les pregunto, ¿por qué te quieres confesar? Y me dicen, Padre, porque quiero cambiar de vida, porque ya me enfadé de esta vida que llevo y creo que me he alejado mucho de Dios, de mi fe, de mi religión. Pero la gran mayoría, cuando tienen muchos años que ya no se confiesan, ya no tienen la sensibilidad de lo que es pecado y hasta se atreven a justificarse. Yo no tengo pecados, yo no robo, no mato y no me drogo. O sea, como si esos fueran los únicos pecados que existen, robar, matar y drogarse. Y hoy se nos invita a meditar sobre algo que se llama, que la iglesia le llama postrimerías. Las postrimerías, por ejemplo, la palabra postre viene precisamente de esa raíz latina, si no me equivoco. Postre. El postre se sirve al final de la comida. Precisamente las postrimerías es lo que nos espera al final de nuestra vida. Y se mencionan poco las postrimerías, aunque ciertamente el magisterio de la iglesia siempre nos pone en alerta a eso. Por ejemplo, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 48, dice claramente el magisterio que nosotros debemos trabajar arduamente por nuestra salvación, no sea que al final de nuestra vida escuchemos aquellas terribles palabras del Maestro, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de San Mateo capítulo 25, apártense de mí, malditos, porque no los conozco, al fuego eterno. Y dice el Concilio Vaticano II que debemos estar siempre atentos y trabajando por nuestra salvación, no sea que al final de nuestra vida escuchemos esas palabras. Apártense de mí, malditos. Qué palabras tan fuertes, qué palabras tan, pues, tan fuertes, valga la redundancia, tan motivantes a pensar en ese fin de nuestra vida. ¿Por qué las dice el mismo Jesús? El mismo Jesús que predicó el perdón de los pecados, el amor al prójimo, el que haya alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente. También dice que llegará un momento en que algunos les diga eso, apártense de mí, malditos, que no los conozco, porque Dios, si bien es infinitamente misericordioso, también es infinitamente justo, y en su justicia no pueden tener todos el mismo fin. Si todos tuvieran el mismo fin, queridos hijos, comamos, dice San Pablo, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Además, todos, absolutamente todos, nos vamos a ir al cielo. Pero no es así, queridos amigos. Por eso la carta a los Hebreos dice que debemos trabajar fuertemente. Voy a compartirles un breve fragmento de de ese pasaje de las Escrituras, el libro a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Vamos a escuchar lo que este autor nos dice con respecto a la salvación. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Por tanto, también ustedes, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos,
Librémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros. Fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fíjense, pues, en aquel que soportó en su persona tal contradicción de parte de los pecadores, a fin de que no se dejen vencer por el desaliento. Ustedes no han llegado todavía a derramar la sangre en su combate contra el pecado, y además han olvidado aquella exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desalientes cuando Él te reprenda, porque el Señor corrige a quien ama y castiga a quien recibe como hijo. Dios los trata como a hijos y les hace soportar todo esto para que aprendan, pues, ¿qué hijo hay a quien su padre no corrija? Si estuvieran libres del castigo que han sufrido todos, serían bastardos, no hijos. Por lo demás, si a nuestros padres de la tierra los respetábamos cuando nos corregían, cuanto más debemos someternos al Padre del cielo que para tener vida. Nuestros padres nos educaban según sus criterios para esta vida que es corta. Dios, en cambio, nos educa para algo mejor, para que participemos de su santidad. Es cierto que toda corrección en el momento en que se recibe es más un motivo de pena que de alegría, pero después produce frutos de paz y salvación a los que la han sufrido. Fortalezcan pues sus manos cansadas y sus rodillas temblorosas, y preparen caminos planos, a fin de que el pie torcido sane y no vuelva a dislocarse. Vayamos, dice, Jesús soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha. Corramos, tenemos una gran nube de testigos, un gran ejército de santos que nos muestran que vale la pena alcanzar la salvación. Y para pasar a la última parte, con respecto a lo que les he dicho de las postrimerías, vean cómo estos dos hombres del Evangelio que acabamos de leer de San Lucas capítulo 16 no tienen el mismo fin. Dice que había un hombre rico que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. El problema del rico, queridos hijos, no era su abundancia, no era su opulencia. El problema del rico es que no quiso compartir sus bienes. Ese fue el problema. Se llenó de egoísmo, se ensimismó, únicamente pensaba en sí y olvidó ver la necesidad de los demás. Olvidó que también otros necesitaban. Olvidó que los bienes que había recibido no era por su cuenta, eran un regalo de Dios. Cada persona que sea consciente de sus debilidades se dará cuenta que si ha logrado algo económicamente, si te está yendo bien, si bien ha sido por tu capacidad, por tu trabajo, muy detrás de todo eso, queridos hijos, está la voluntad de Dios. Jesús mismo lo dijo, no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de mi Padre. Es decir, que si tienes, ¿qué tienes que no te haya dado Dios? Y si lo tenemos por regalo de Dios, vale la pena compartirlo. Le decía Jesús, si no me equivoco, a Santa Catalina de Siena, yo he permitido que cada uno tenga capacidades diferentes para que entre todos ayudándose crezcan y se santifiquen. He permitido que unos sean buenos para la música, que otros sean buenos para las construcciones de obras, que otros sean buenos para predicar, que otros sean buenos para matemáticas, que otros sean buenos para física, y así para que entre todos se ayuden. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos, queridos hijos? En la soberbia criticamos a los demás y pensamos que es gente que no tiene capacidades o que simplemente se ha dejado llevar por la pereza. Pero la realidad es otra.
Nuestro Señor tiene la última palabra y Él muestra claramente la realidad. ¿Cuántas veces nos resistimos a su voluntad? Cuando tengan oportunidad, les recomiendo que vean el testimonio de la doctora Gloria Polo. Esta mujer colombiana, dentista, tiene la experiencia de la muerte, le cae un rayo. Y ella misma lo dice en su testimonio. Yo sabía que no me salvaba, sabía que ni siquiera iba para el purgatorio. El Señor me mostró tantos pecados que yo tenía, cómo buscaba las iglesias donde la misa era más rápida para no tardar tanto tiempo ahí, cómo recomendaba el uso de los anticonceptivos, recomendaba que fueran a abortar, las pastillas, los condones. Y dice ella, cuando tuve mi juicio, sabía que no me iba para el cielo ni para el purgatorio, y sin que yo quisiera, mi alma iba descendiendo a un lugar oscuro, y yo sabía que era el infierno, sabía que no me salvaba. Fíjense, queridos hijos, ese es el juicio de Dios. Uno solo se da la calificación, pero en Dios no hay máscaras, como dice esta doctora. Dice que cuando entra a ese lugar del juicio de Dios, escucha una voz de alguien que le dice, tu tiempo se acabó, Gloria, dame cuentas, dime los mandamientos. Y que ni siquiera se sabía los mandamientos, solo se sabía el primero y pensó con ese mandamiento empezar a hacer trueque y envolver a nuestro Señor, pero cuando Jesús le dice, ¿y tú sí has vivido ese mandamiento? Dice que sintió como se le cayó una máscara y ya no pudo esconder nada. Se vio tal cual Dios la ve, con todas sus debilidades. Y saber, queridos hijos, de hecho dice, si no me equivoco, el padre Fortea, del padre Gabriel Amort, que el sufrimiento más grande de los que están en el infierno es saber que pudieron hacer las cosas bien, saber que pudieron rechazar el pecado, saber que pudieron abandonar ese vicio y no quisieron. Ese es su peor tormento. Se maldicen, se insultan, se ofenden. Hay muchos santos, queridos hijos, que han tenido visiones sobre el infierno, que han podido ver todo lo que hay allá. Cuando puedas, escucha el testimonio de Santa Teresa de Ávila. Está en internet. O puedes descargar su libro, ver su libro, Testimonio sobre el infierno de Santa Teresa de Ávila. Santa Faustina, en su diario espiritual, también escribe cómo Dios la lleva al infierno, el lugar donde están las almas que rechazaron la misericordia de Dios, que pensaron únicamente en ellos y se crearon un Dios falso, un Dios a su gusto, un Dios que les, según ellos, que les consentía toda su maldad, todo su modo deformado de vivir. El morir, hijos, en pecado mortal es exponernos definitivamente a esa condenación, nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y este hombre, el rico que se vestía con, con grandes telas, con telas caras, comía grandes banquetes, no hizo caso a las necesidades de Lázaro. Y dice que cuando este rico estaba en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en el regazo de Abraham, y le gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. ¿Cómo estarían los tormentos allá, queridos hijos? Que este rico no quería un vaso de agua, se conformaba solamente con que Lázaro mojara su dedo y le pusiera la punta de su dedo en la lengua. ¿Cómo serían esos tormentos? Que este hombre no pedía más, se conformaba aunque fuera con tantito. También otro testimonio que nos puede dar mucha luz, no sé si han oído ustedes hablar de el testimonio de Oliva sobre el infierno, esta mujer colombiana, y el padre Carlos Cancelado. Está también en YouTube, cuando puedan escúchenlo. Dice, esta mujer tiene la experiencia, dice el padre Carlos que esta mujer tiene la experiencia del infierno. Jesús le muestra ese lugar y esta mujer, perdón, empieza a narrar cómo va viendo a las personas y los pecados por los cuales se condenaron, desde los abortos, el alcoholismo, muchas, como muchas cárceles empieza a contar. Y cuenta cómo había un hombre
que de repente salía con una cebolla y se le acercaba y decía a Jesús y le decía, por esto sálvame. Y dice ella que quiere pensar que quizá fue la única obra que hizo ese hombre en toda su vida. Tan lleno de egoísmo, de soberbia, pensaba que no ocupaba de los demás y él mismo no hacía buenas obras y solamente regaló quizá en toda su vida una cebolla y decía por eso, por esto sálvame. ¿Cómo nos conformamos a veces, queridos hijos, con una obra que hacemos a veces toda llena de mediocridad? Regalamos algo y regalamos curiosamente lo que nos sobra. Vamos a regalar esa camisa porque ya casi está, ya está muy acabada, ya tiene un agujero y hay que regalarla. Regalamos lo que nos sobra, nuestras migajas. Vamos a regalar esa comida que sobró antes de que se nos eche a perder. Sobras. Pero aún eso ya es una obra, al menos regalarla. Porque a veces es otro extremo dejar que se eche a perder toda esa comida en lugar de compartirla. ¿Cómo nos conformamos por obras de caridad tan simples? Regalamos, según nosotros, dinero y damos de lo que nos sobra, unas moneditas, lo último. Por eso, queridos hijos, lo que ya les he comentado en los primeros días, aprendamos a hacer obras. Hoy mismo, revisa todo lo que tienes en tu casa y pregúntate si todo eso lo utilizas. Pregúntate si toda esa ropa que tienes la utilizas, si esos zapatos, esos maquillajes, esas herramientas, o las estás dejando ahí, nos decíamos el señor Hércules, o estás robando porque son cosas que ya le sirven a otra persona y tú las tienes y no se las has dado, no se las has entregado. Analicemos eso. Y luego continúa diciendo, entonces gritó Padre Abraham, manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua porque me atormentan estas llamas. Abraham le respondió, hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida mientras que Lázaro males. Ahora él encuentra consuelo y tú en cambio tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. No recuerdo si ya les comenté en algún otro tema, pero San Juan Bosco fue un santo que se caracterizó por tener sueños proféticos. Y también un día el ángel le dice, te voy a llevar a ese lugar a donde van las personas que han rechazado el amor de Dios. Y dice don Bosco que en cuanto llegan al lugar, ve una puerta muy grande con una inscripción en latín, que en castellano, en español se traduce el lugar donde nunca jamás hay paz. Les decía yo en una homilía a los feligreses, imagínate que llegas cansado, hace mucho calor, tienes mucha sed y encuentras una bebida refrescante ahí en tu casa, una jarra con agua muy sabrosa, agua fresca, y después de tanta sed te sirves un vaso y te tomas esa agua y descansas, sientes claramente cómo descansa tu cuerpo por esa necesidad de tomar agua. Y tienes cierta paz, cierta tranquilidad, cierto regocijo y alegría. Ahora, ¿qué será ese lugar que dice don Bosco? El lugar donde nunca jamás hay paz. Tener sed y nunca poder saciar esa sed. O imagina que llegas muy cansado, que estás todo el día trabajando de pie para allá y para acá y tienes ganas de descansar. Se termina la hora del trabajo y llegas a tu casa, está un sillón y descansas a gusto, tranquilo. Sientes cierta paz, cierta tranquilidad. Ahora imagínate en ese lugar que nunca jamás hay paz, querer descansar y nunca poder descansar, siempre atormentado por los demonios. Qué triste va a ser eso, qué triste es eso. Por eso cuando la Virgen María se aparece a los niños de Fátima, les dice, oren porque mucha gente se puede perder, pero ustedes pueden salvarlos. Y les enseña esa oración bonita, preciosa, que dice que debemos nosotros agregar en el rosario. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Lleva al cielo a todas las almas. Que anhelemos, queridos hijos, que todos se vayan para el cielo, que nadie toque ese lugar, que nadie llegue a ese lugar donde nunca hay paz.
Que nadie llegue a ese lugar donde decía San Juan Bosco, donde nunca jamás hay paz. Que nadie, que todos anhelemos cuando vamos por la calle, que seamos capaces de ver a los demás y decir, Señor, si alguno de estos quizá está en pecado, ayúdame, yo te ofrezco esta oración y ayúdame a yo hablar de ti con mis acciones, con mi modo de vivir, que otras personas se animen también a anhelar vivir en santidad, que nadie se vaya para esos rumos, para esos lugares de castigo. Pues ahí le dejamos, queridos hijos. Vamos a terminar con esta Ave María. Y propósito, dice, compartir por amor a María nuestros bienes con los necesitados. Reflexión, ten piedad de mí. Pidamos esta gracia. Señor Jesús, ten piedad de mí. Yo soy para el cielo, dice San Pablo. Yo soy ciudadano del cielo. Yo debo luchar por alcanzar la eternidad feliz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Paz y bien.